Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Política y Negocios. El día de hoy nos encontramos con Mónica Huertas. Ella es la presidenta de la World Compliance Association, capítulo Perú, y el día de hoy nos va a hablar acerca de un congreso muy interesante e importante, sobre todo para el tiempo en el que estamos viviendo. Hablamos del cuarto Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, que se desarrollará de manera online, pero en nuestro país del 26 al 30 de octubre. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, Gloria. Gracias por invitarme a tu espacio. Así es. Bueno, Mónica, sobre todo lo más importante, vayamos al grano. ¿Qué es compliance? ¿De qué hablamos cuando estamos refiriéndonos a ese término? A ver, ilústrame. Sí, bueno, la verdad, no podría decir ahora último, pero ya en los últimos años se puso de moda en el Perú. Digo por qué moda, porque en realidad el compliance ha existido desde mucho tiempo atrás a nivel mundial, ¿no? Con muchos casos emblemáticos en Estados Unidos, apareció con todo el tema de Enron, etcétera. Y en el Perú ha venido a ser muy fuerte en los últimos años con todos los temas que tenemos a raíz de la corrupción, ¿no? Pero en realidad el compliance, en síntesis, es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptadas por las empresas para identificar y clasificar los riesgos operativos de la empresa. Lo que se trata es tratar de cumplir prácticamente con las leyes de forma general, para así no caer en penalidades, en sanciones, en ilegalidad, etcétera, etcétera. Este es el compliance, es un cumplimiento. Es muy amplio, es verdad, el compliance se podría decir que es muy amplio. No solamente es anticorrupción, hay una serie de delitos que abarca todo lo que es cumplimiento, ¿no? Es un ámbito porque muchas personas creen que simplemente bueno, estamos hablando de anticorrupción, etcétera, etcétera. No, hay una serie de delitos, tanto financieros como no como financieros, ¿sí? Es un espectro bien amplio. Claro, los que se pueden incurrir en el quehacer de la empresa. Entonces, acá en este punto es importante que la gente entienda que esto no es algo, porque normalmente ya se ha hecho costumbre en nuestro país que cuando nosotros escuchamos términos lucha contra la corrupción, anticorrupción, siempre lo asociamos con el gobierno o cosas del Estado, pero estamos hablando de cómo luchar o cómo prevenir riesgos dentro de nuestras empresas. Lo que estamos tratando exactamente, lo que tú estás diciendo, es prevenir y mitigar situaciones de riesgo. Ahora vemos últimamente que, bueno, en los últimos años, ya sabes todo lo que ha pasado en el país, entonces esto se ha vuelto un poquito más formal. Ya habían leyes, pero ahora las leyes se están cumpliendo más. En los últimos años, con la última ley, bueno, la 3424, se formaliza un poco más y las empresas empiezan a encaminarse a prevenir a sus empresas con planes de prevención, con programas de cumplimiento que están implementando dentro de las empresas para prevenir eso exactamente, para no caer. Finalmente lo que queremos es prevenir y no tomar acciones después de, que es lo que hemos venido haciendo en el Perú hace mucho tiempo. Claro, ya en grandes empresas en nuestro país se pueden escuchar temas como de evitar la corrupción dentro de la empresa, porque es cierto, nosotros asociamos mucho temas de corrupción al gobierno o a las empresas grandes, pero no, la corrupción está desde pequeños actos de nuestra vida diaria, entonces uno tiene que ser consciente de ese tema antes pues, de poder criticar a lo que está sucediendo a nivel de Perú, ¿no? O sea, cómo yo en mi día a día también puedo caer en actos de corrupción. Entonces, dado esta idea, yo te pregunto, ¿cuál crees que es la importancia de este tipo de temas, congresos en la actualidad? Justamente lo que venía diciendo, el hecho de propagar ante la sociedad peruana o a nivel internacional todo lo que es cumplimiento, no simplemente es en el ámbito académico, sino lo que queremos es que finalmente todas las empresas lleguen a cumplir todo lo que las legislaciones están abordando, ¿no? En el Perú hace 2 o 3 años aproximadamente salió la ley, la 3424, que es la ley que regula la responsabilidad penal administrativa de las personas jurídicas.
sobre cohecho internacional, y a raíz de esta ley sí se han dado muchos casos de las empresas que están implementando sistemas de gestión de cumplimiento, ¿sí? Pero son las empresas, a nivel general, son las empresas multinacionales que venían tienen su casa matriz en el exterior, entonces ellos tienen unas prácticas ya con leyes, ya sea FCPA o Bribery Act, etcétera, y tienen que, por ser matriz, aplicar estos sistemas de prevención. Pero a raíz de todo eso, el Perú sí se pone un poco los pantalones. Ya había leyes, pero esta ley está siendo mucho más cumplida y se amplía con otros decretos legislativos, etcétera, para ampliar los delitos, y las empresas se ponen un poco en esa meta, ¿no? De tratar de implementar estos sistemas de gestión de riesgo o estos sistemas de cumplimiento para evitar estas sanciones, para poder llegar a evitar todo lo que está pasando, todos los escándalos a nivel mundial de las corrupciones, etcétera. Eso es lo que están tratando de hacer las empresas peruanas. Eso, se han puesto un poco, no todos, pero en muchos casos, tanto en el sector público como en el privado, la camiseta para tratar de evitar estas sanciones posteriores, ¿no? Y por eso es porque es tan importante, no solamente a nivel general para cumplir con las leyes peruanas o a nivel internacional, sino ahorita en el tema de la pandemia se da mucho más, todo lo que está pasando incurre en mucho más actos de corrupción. ¿Por qué? Porque todo es mucho más informal, se dan, bueno, si el gobierno, todo es mucho más rápido y la fiscalización es mucho menor, ¿no? Entonces, o las auditorías y la fiscalización es mucho menor. Entonces, puede, no digo que se dé, pero pueden darse actos de corrupción en aumento. Entonces, ahorita en la pandemia tenemos que, el tema de cumplimiento es muy importante, es por eso que este congreso implica mucho todo eso, porque la corrupción está lamentablemente ascendente y todo el Perú lo sabe, ¿no? Es importante que todos, tanto el sector público y privado, tomen en cuenta eso. Si bien es cierto, muchas empresas públicas están ya implementando sistemas de gestión de riesgos, certificando la ISO 37001, que es la ISO de anticorrupción, o están en caminos de, pero no solamente tienen que ser las grandes instituciones, sino a nivel regional, las municipalidades, los municipios, descentralizar los gobiernos municipales, descentralizar un poco eso, y la empresa privada también. Vamos en camino, desde que salió la norma 37001 en el 2016, venimos con muchísimas empresas, tanto grande, mediana o pequeña en el Perú, implementándola. Entonces, sí estamos en el camino, es importante, sí, pero debemos todos continuar con ese paso, ¿no? Con esa guía. Claro, y justo el tema que tú me decías y lo importante, sobre todo en este momento que estamos viviendo, porque sí, es algo que hay que tener en cuenta, sobre todo mucha o gran parte del sector estatal, tipo sector salud, por así decirlo, son sectores que durante esta pandemia han tenido que actuar con más rapidez, pero una vez que el tema de la pandemia baje un poquito, va a entrar temas de auditoría, van a ir a ver en qué gastaste, por qué gastaste, cuánto gastaste. Entonces, la importancia realmente de cuando tomas conciencia de esta situación, de prevenir. Exactamente. En el caso de la pandemia en sí, el riesgo ya está dado, el riesgo está inerte. Ahora toca el siguiente paso, que es, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué pasó? ¿Cuánto nos afectó? ¿Qué pudimos hacer? ¿Cómo prevenimos otra pandemia? ¿Cuál es el plan de continuidad o cuál es el plan de resiliencia que deberían exigir a las empresas para una próxima? No tenemos que quedarnos con los brazos cruzados, sino sí podemos, porque ya tenemos estadísticas de una que nos ha afectado en definitiva mucho. En este congreso, los ponentes y los ponentes internacionales y nacionales los estamos abocando más que nada a que con su expertise puedan dar recomendaciones a todo lo que ha pasado últimamente. Ok, ya nos pasó, pero ¿cuál es el plan de contingencia o qué es lo que se viene, ¿no? ¿Cómo podemos estas amenazas o de repente también oportunidades, abocarlas a algo bueno para una continuidad, ¿no? Uh-huh. Claro, antes de ingresar básicamente a lo que es el tema del Congreso, yo quería hacerte una pregunta. Por ejemplo, en el Perú, ¿en qué casos podemos ver el uso y manejo de compliance? Bueno,
un poquito lo he mencionado y para no ahondar mucho en las leyes, aproximadamente hace 3 años siempre han habido leyes que traten de regular todo el tema de cumplimiento, pero como digo, normalmente las grandes multinacionales eran las que tenían porque su casa matriz lo exigía. Ahora no, ahora vemos que con las leyes que se han promulgado y porque también el empresario es mucho más consciente, está tratando de llevar a su empresa y a su persona jurídica natural a ese ámbito del cumplimiento, ¿no? Ya sea con un programa de prevención, ya sea para cumplir la 30424, ya sea para certificar la ISO de anticorrupción. Todo eso conlleva que sí, ya sea el empresario o el sector público o privado, esté yendo a un camino mejorando poco a poco, ¿no? En el Perú. Entonces, no es que no hayamos avanzado nada, en realidad, es más, ahora se ha modificado la ley, la ley del lobby, la de gestión de intereses entre el sector privado y el sector público, que antes había un gran gap ahí. Entonces el Perú se está empujando en eso. Lo que debería hacer el Perú es seguir con eso, no simplemente paralizar. Estamos en un camino. Estamos en un camino, si bien es cierto, todo el mundo dice, pero hay corrupción en todos lados, pero sí estamos a niveles mucho, mucho mejor que cualquier país, que muchos países de Latinoamérica. En el caso solamente de tener un modelo de prevención o tener un modelo de cumplimiento, cuando nosotros vamos a otros congresos de otros países, ellos ni siquiera han empezado, no los tienen las empresas, no tienen legislación, o la legislación está por salir. Entonces sí hemos avanzado a comparación de otros países y sí estamos, yo creo, en el camino. Lo que pasa es que, claro, hay que ponerle mucha fuerza y como digo, la corrupción no se da en el público o en el privado, sino es la sociedad. Son todos y todos tenemos que empujar eso. ¿Sí? Exactamente, es una lucha que no solo involucra pues al Estado o a las empresas, involucra también a la sociedad como tal, ¿no? Entonces es muy importante este tipo de temas que se pongan en tapete, que la gente sepa, que pueda discutir al respecto. Pero, Mónica, hablemos un poco acerca de este cuarto congreso. Es un congreso internacional, vamos a tener ponentes de diversas partes del mundo. Coméntanos un poco. Sí, esta vez hemos querido hacerlo un poco diferente, si bien es cierto, es algo también novedoso para todo el mundo. Este es el cuarto congreso y los 3 anteriores han sido congresos presenciales, donde eran 1 o 2 días, ¿no? Donde la dinámica era diferente. Ahora, al ser virtual, sí, todo es nuevo. Si bien es cierto, nosotros ya estamos acostumbrados hace meses a plataformas virtuales. Este congreso abarca, sí va a tener mucho el tema del cumplimiento con la pandemia, pero también todos los temas relevantes a nivel internacional, como son protección de datos, los ciberataques, todo lo que es ciberseguridad. En el sector público, todo lo que es cumplimiento, tenemos fiscales, tenemos magistrados de España, personalidades totalmente en capacidad y con ganas de poder dar todo su expertise a todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ahora son 5 días de congreso en la mañana y por la tarde tenemos talleres, o sea, son 20 horas de congreso y tenemos 16 horas de talleres prácticos por la tarde, en donde uno puede más o menos dirigirse, ¿no? Tenemos talleres de lavado de activos, tenemos de protección de datos, tenemos el rol del oficial de cumplimiento, por ejemplo. Eso es muy importante, porque si bien es cierto en Europa ya está regularizado todo esto, el rol del oficial de cumplimiento, que acá a nivel mundial es una nueva, es una nueva profesión, se podría decir, y que las empresas tienen que tener a un oficial de cumplimiento, o Chief Compliance Officer, o Chief Legal. Hay diferentes nombres para esta posición, pero no está regulado en el Perú. Entonces, eso nos van a hablar los expertos. Tanto en el sector público tenemos a Liliana Gil, a Sergio Espinosa, de la UIF, que por lo menos este rol del oficial de cumplimiento es muy importante que lo tengamos claro, porque hay mucha información, pero finalmente no se termina de determinar, bueno, cómo vamos a seguir avanzando, quién es el que regula, quién es el que fiscaliza, por dónde vamos, ¿no? Entonces, este congreso trata un poco de recabar eso, qué es lo que estamos haciendo en el Perú y qué es lo que está haciendo internacionalmente. Otra de las cosas
una cosa que no me quiero olvidar de mencionar y que es muy importante, que lo vamos a ofrecer en el taller también, es que se va a lanzar la primera guía para implementar sistemas de gestión de cumplimiento para pymes, ¿no? Es la primera guía totalmente gratuita, descargable. Al día siguiente del Congreso se va el Comité Técnico el Comité Técnico de Pymes, de la World Compliance Association, se ha dedicado a hacer esto. Va a haber un taller en donde van a poder enseñar cómo implementar. Sí, el taller es un poco corto, son 2 horas por cada taller, pero es un primer paso, es un inicio, es un inicio donde una pyme, por ejemplo, que tiene pocos recursos, pocas opciones para poder implementar un plan de prevención o un sistema de cumplimiento, tiene algo donde poder empezar. Entonces, eso también lo vamos a hacer en el Congreso, ¿no? Entonces, hay una variedad, como digo, público-privado, lo que ya se ha visto, el oficial de cumplimiento, cuáles son los retos de todo lo que es compliance. Y tenemos muchas personalidades. Por ejemplo, tenemos el Chief Compliance Officer de Porsche, tenemos también a la Compliance Officer del Barca, la ex Compliance Officer de Barcelona, que muchos están con todo lo que es el fútbol, y como dije, ¿no? Magistrados, el señor Iván Martínez, que es experto internacional, nuestro vicepresidente de todo lo que es compliance, Martín Salas, que es el fiscal experto en anticorrupción, ahorita fiscal supremo, entre muchas personalidades más, ¿no? Es muy rico todo lo que hemos tratado de combinar para darle eso al público. Lo que queremos es que el público trate de captar cuáles son las mejores prácticas a nivel internacional, abocarlo en nuestro país y también qué se está haciendo en nuestro país. Por eso que tenemos a INACAL con todo lo que es la calidad en el Perú, a Rosario Uria, Susana Silva, que es ex PCM, pero experta en anticorrupción, entre otros, ¿no? De verdad no quiero dejar de mencionar, tenemos a 2 personalidades de la OCDE. Estamos muy conscientes que el Perú está en vías y en camino y le está poniendo mucha fuerza a ingresar a los países de la OCDE. Han presentado muchas veces el plan y que ya estamos en ese camino. Y tenemos a 2 días inclusive que nos van a dar todas esas recomendaciones y cómo se están avanzando en materias de todo lo que es cumplimiento, ¿no? Ellos son de Francia, sí, felizmente hablan español y también nos van a acompañar. Entonces, tenemos una gama muy amplia y yo creo que es muy enriquecedor para 20 horas de congreso y 16 horas de taller. Y sin mencionar que, bueno, ya por tercera vez, el señor Nelson Chac, ¿no? Apertura nuestro congreso, que es el Contralor General de la República del Perú, ¿no? Y él siempre nos acompaña, está muy involucrado con todos estos temas, y no solamente es una apertura, sino él siempre nos da todo su input de lo que está realizando en la Contraloría. Perfecto. Entonces, lo más importante, ¿a quién está dirigido? ¿Cómo pueden inscribirse? ¿Cómo pueden saber? Yo quiero entrar, costos y demás. Bueno, está dirigido en general a todos los empresarios, abogados, estudios de abogados, compliance officers, los que están implementando, consultoras. Es un tema de verdad que abarca en totalidad a todas las empresas, ¿sí? ¿A dónde se pueden dirigir? Bueno, infoperu@worldcompliance.com, o también la página que, bueno, de repente tú la puedes del Congreso. Corrupción del Congreso, ahí están las inscripciones, hay unos buenos descuentos si perteneces. Este Congreso lo estamos haciendo en conjunto con la Cámara de Comercio de Lima y en conjunto con la Cámara de Comercio Americana AmCham, 2 muy buenos gremios que nos están apoyando, que los 3 nos apoyamos ya hace muchos años, en el cual también hay una primicia. La Cámara de Comercio de Lima acaba de certificar con la World Compliance Association la ley 3424, que es lo que venimos comentando, que es anticorrupción. Es la primera a nivel de Perú. Entonces ahí se va a entregar el certificado en la parte final. De repente estoy diciéndoles una novedad que recién lo van a sacar, pero es muy importante porque eso es lo que quiere el Perú, ¿no? Que los gremios
con todas las prácticas que están implementando, ya sea de ética, integridad, se unan con el sector público, con el sector privado para poder seguir en ese camino, ¿no? La Work Compliance tiene asociación estratégica por lo menos con estas dos cámaras y con muchos colaboradores más también, pero en esta oportunidad estamos organizándolo los tres, pero eso es lo que queremos esa vía para poder seguir impulsando todo este tema del compliance en el Perú. Perfecto, entonces ya saben, igual en la descripción de este video nosotros vamos a poner el link del congreso para que ustedes puedan ingresar y tener toda la información. Entonces, ya antes de terminar, Mónica, tal vez una invitación a la gente para que pueda asistir al congreso. Gracias, Gloria. Bueno, no se pierdan el cuarto Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción. Es un Week Compliance al final del mes, del 26 al 30. Tenemos 20 horas de congreso, 16 horas de talleres, ponentes nacionales e internacionales que están dispuestos a darles todo su expertise directamente y no solamente en la parte teórica, sino en la parte práctica. Entonces, no se lo pierdan. De verdad, los invitamos a todos ustedes que visiten nuestra página y puedan consultarnos sin problema. Así es, bueno, entonces ya saben, la invitación está hecha. Ustedes también pueden participar de este cuarto Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción. Y bueno, con nosotros eso es todo por hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Mónica. Buenas tardes.